Para empezar con el tema límites laterales de una función, vamos a considerar un ejemplo. Y en este caso tenemos a la función f de x es igual a x al cubo menos 1. Y lo que queremos hacer es sacarle el límite cuando x tiende a 2 de esa función, ¿sí? Para eso, nosotros lo que podemos hacer es trabajar con la idea intuitiva del límite que ya habíamos visto en el video anterior y desde el gráfico observar qué ocurre con el gráfico de esa función, ¿sí? Cuando x tiende a 2. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Observemos. Sobre el eje x se encuentra el 2 al cual nosotros queremos sacarle el límite, ¿no? Cuando x tiende a 2. La idea es ver qué ocurre en el gráfico en ese puntito alrededor, ¿no? O sea, qué está ocurriendo tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Si nosotros nos acercamos a el 2 por la izquierda, recuerden que son los menores que 2 muy cerquita, aproximados, ¿sí? En el gráfico está ocurriendo que la función se está acercando a un valor y ese valor al cual se está acercando, a ese puntito, es el 7, ¿no? Entonces quiere decir que por la izquierda, cuando me acerco al 2 por la izquierda, ¿sí? La función tiende a tomar el valor 7. Vamos a ver qué ocurre cuando x toma valores, pero por la derecha, ¿sí? Es decir, valores muy cerquita al 2, pero que son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos en la función, lo que ocurre es que también se acercan a un número o a un valor, que en ese caso también coincide, que es ese puntito, que en definitiva es el 7, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos decir es que el límite, cuando x tiende a 2 de la función, x al cubo menos 1, es igual a 7. Eso era lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? En el video anterior. Además, nosotros habíamos visto una forma mucho más fácil de poder sacar ese límite, que era reemplazando ese número 2 en la función, ¿no? Y en este caso me da 7, por lo tanto confirmo, ¿sí? Que el límite es 7. Pero, la cosita no es tan sencilla, no es tan fácil sacar un límite, ¿sí? Sino que tengo que considerar anteriormente un par de condiciones, ¿sí? Que son las que vamos a ver en este video. Y para ello vamos a trabajar con la definición, ¿sí? Que aparece ahí arriba, que dice lo siguiente. El límite de una función en un punto existe si y solo si existen los dos límites laterales en dicho punto y ambos coinciden. Y ahí tenemos una simbología de cómo sería esto, ¿no? El límite cuando x tiende a de una función f de x es igual a L, si solo si, esas son las flechitas, coinciden los límites laterales. O sea, cuando hablo de límites laterales me estoy refiriendo a el número A por izquierda, el número A por derecha, ¿sí? Y tiene que ser el mismo. En el ejemplo que hicimos anteriormente vimos que tanto por la izquierda del 2 y por la derecha del 2 coincidían los dos límites y era 7, ¿no? Pero bueno, ahora la idea es esto que nosotros vemos gráficamente, poder plasmarlo, ¿sí? Analíticamente. Fíjense que ahí tengo dos límites que están escritos en rojo, ¿sí? Esos límites son los que representan los límites laterales
cuando x tiende a 2 por izquierda y por derecha. Si ustedes observan bien, en esos dos límites hay una diferencia con el negro de arriba, que es justamente el simbolito menos y el simbolito más, ¿sí? En el primer caso, el simbolito menos, ¿sí?, significa por izquierda, ¿sí? Entonces eso querría decir que el límite lo voy a tomar cuando x tiende a 2 por izquierda. De, obviamente, x al cubo menos 1. Cuando estamos en el segundo caso, ¿sí?, y aparece el signo más arriba, estamos queriendo hablar de el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces eso lo vamos a escribir acá para que entendamos la simbología, ¿no? El menos significa por izquierda y el más significa por derecha. Es decir, eso de lo que decíamos recién en el gráfico con palabras, lo plasmamos con símbolos, ¿sí? Nosotros entonces habíamos sacado ya que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda era 7, porque lo habíamos visto desde el gráfico, se acercaba al 2 por izquierda y la función se acercaba al 7. Y también ocurría lo mismo con el 2 por derecha, ¿sí? Me acerco al 2 por la derecha y la función, el gráfico, toma valores muy cercanos y próximos al 7, por lo tanto era 7. Ahora, lo que la definición de arriba que acabamos de leer me está queriendo decir es lo siguiente. Bueno, si los dos límites que vos sacás, el de la izquierda y el de la derecha, coinciden, es decir, son iguales, entonces el límite de la función en ese punto, en este caso el 2, ¿sí?, existe también y es ese valor que sacaste, digamos, entre los límites laterales, ¿sí? Por eso, si ustedes se fijan, los límites laterales acá coinciden, ¿sí?, que serían 7 y 7. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2, solamente, sin el menos y sin el más ese arriba, también obviamente existe y es 7, ¿sí? Entonces, repasando un poquitito, esa es la condición, ¿sí?, para que un límite de una función en un punto exista. Que los límites laterales, tanto por izquierda y por derecha, existan, coincidan, ¿sí?, y de esa manera pueda sacar cuál es el límite de esa función en el punto en el que me están pidiendo. En este caso, el 2, ¿sí? A ver, puede ocurrir obviamente que haya funciones que me presenten con otros límites. Por ejemplo, tengo la siguiente función, el siguiente gráfico. Fíjense, el gráfico que tenemos ahí es un gráfico de una función por partes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes colorcitos que representan diferentes funciones con algunas condiciones, ¿sí?, pero que en conjunto representan una función, que es una función que se denomina por partes. Lo que queremos hacer ahora es analizar cada límite que aparece ahí en rojo y además le vamos a agregar, si ustedes se fijan ahí, dos límites que son muy particulares que todavía no habíamos visto, ¿sí?, que son los límites al infinito. Es decir, cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Vamos a ver eso, lo vamos a ver para el final, pero antes nos vamos a enfocar en qué ocurre con el límite cuando la función x tiende a menos 2. ¿Sí? El límite de la función cuando x tiende a menos 2. Para eso, fíjense que nos tenemos que parar en el menos 2. ¿Sí? Muy importante eso. Estamos hablando de valores de la variable x. Recordemos eso. ¿Sí? Los que vamos a sacar son de la variable x.
Por lo tanto, me tengo que parar en menos 2. ¿Mm? Y para poder sacar el límite de esa función en menos 2, lo que tengo que evaluar son los límites laterales, ¿sí? Y para eso vamos a comenzar con el menos 2. Ahí en negro tenemos planteados los límites laterales, por izquierda y por derecha. Y tengo ampliada la gráfica para que lo veamos mejor. Por lo tanto, lo que hacemos es, consideramos obviamente que estamos en menos 2 trabajando, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre por izquierda y qué ocurre por derecha, ¿sí? Hablando siempre desde el gráfico, ¿tá? Desde esos gráficos que están coloreados. Si ustedes observan, nos vamos acercando a el menos 2 por la izquierda y para eso la función que tenemos que tomar, ¿sí?, por la izquierda es la que está en azul. Si ustedes observan, esta es la función que se va acercando. Vamos a ponerle con otro colorcito. Esta es la función que se va acercando a menos 2 por la izquierda. ¿Sí? Se ve ahí. Recuerden obviamente que acá estamos por la izquierda, ¿sí?, y acá estamos por la derecha. Entonces, por la izquierda, la función azul es la que se va acercando, ¿sí?, a menos 2, en este caso. Ahora, por la derecha, cuando yo hablo de por la derecha, estoy tomando la naranja. Si ustedes se fijan, me voy acercando al menos 2 también, pero con la función naranja, ¿sí? O sea, el punto clave a considerar es el menos 2, ¿sí? Y después, a partir de ahí, me fijo qué funciones o qué función voy a mirar según si se acerca por la izquierda o se acerca por la derecha. Vamos a ver qué ocurre por la izquierda. Por la izquierda, recuerden, la azul, ¿sí? A medida que yo tomo valores cada vez más cercanos a menos 2, la función está tendiendo a tomar un valor, ¿sí?, sobre el eje Y, que en este caso sería el menos 1. Ustedes se fijan, la correspondencia es a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el valor del límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda es menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando menos 2 tiende pero por derecha? Por lo tanto, vamos a mirar qué ocurre. En el gráfico naranja dijimos, me acerco a menos 2 por derecha y si yo observo, está tendiendo a ese puntito que está ahí, que corresponde al 2 en lo que sería el eje Y. Se ve ahí, o sea, menos 2 y el 2, ¿no? Por lo tanto, cuando me aproximo a menos 2 por la derecha, está la función se está aproximando y está tendiendo a tomar el valor 2. ¿Sí? Esos son los que nosotros llamamos los límites laterales. Ahora, claro, ¿qué ocurre con el límite cuando x tiende a menos 2? Sin izquierda y sin derecha. Bueno, nosotros habíamos dicho hace un ratito, si los límites laterales coincidían, perfecto. El límite cuando x tendía a ese número existía y era el mismo que el de los límites laterales. Pero en este caso, si ustedes observan, los límites laterales no coinciden porque uno es menos 1 y el otro es 2. Por lo tanto, como no coinciden, no existe el límite de la función en x cuando x tiende a menos 2. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que el límite cuando x tiende a menos 2 de la función no existe, ¿sí? Esto ocurre entonces nuevamente porque los límites laterales
importante a remarcar es que en el gráfico, como ustedes pueden ver, hay puntitos que son llenos y puntitos que son vacíos. Aunque, cuando me refiero a puntito lleno, estoy hablando de estos puntitos que son negros, ¿sí? Cuando me refiero a puntitos vacíos, estoy hablando, por ejemplo, de estos puntitos, ¿sí? Obviamente tienen un significado, ¿sí? Y lo que implica básicamente es el puntito lleno, indica que la función está determinada, ¿sí? Está determinada en ese punto. ¿M? Y el puntito vacío implica que la función no tiene imagen en ese punto, ¿sí? O sea que no está determinada. Por ejemplo, si nosotros tendríamos que sacar la imagen de -2, ¿m? Que es el límite que acabamos de sacar, ¿m? Y quiero sacar cuál es la imagen, ¿m? O sea, f de -2, qué valor tomaría la función cuando la reemplazo por -2. ¿M? Y en este caso lo que haría yo es elegir el puntito que está lleno. Ese puntito lleno entonces representaría la imagen de -2, ¿m? Que sería en este caso -1. ¿Sí? Por lo tanto, f de -2 es igual a -1. Esto también hay que considerarlo porque pueden llegar a aparecer alguna ejercitación que tenga que ver con encontrar la imagen, ¿sí? O determinar, en este caso, el valor de i para las funciones a los que le estamos sacando los límites, ¿no? Otro ejercicio que habíamos planteado es el límite cuando x tiende a -1 de la función, y para eso ampliamos nuevamente el gráfico en el -1 y vemos qué ocurre por la izquierda y por la derecha. Qué funciones vamos a tomar y ver a qué número están tendiendo, digamos. En este caso, acá estaría el -1, ¿sí? Ahí estaría el -1. Por lo tanto, vamos a mirar. Por izquierda el gráfico que voy a tomar es el naranja, ¿sí? Porque está a la izquierda del -1. Entonces, lo que voy a hacer es ir acercándome sobre el gráfico naranja a la altura del -1. Y lo que estoy viendo ahí es que se está acercando a un puntito. Ese puntito corresponde al -1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a -1 por izquierda es -1. Ahora, cuando yo estoy hablando del límite cuando x tiende a -1 por derecha, voy a observar el gráfico verde, porque es el que está a la derecha del -1. Entonces me acerco al -1 sobre el gráfico verde, me acerco, y estoy viendo que tiende a un puntito también. Y ese puntito, con respecto al eje y, representaría el 0. ¿Sí? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a -1 por derecha es 0. Esto estamos de acuerdo. Bien, ahora, como los límites laterales que acabamos de sacar no coinciden, entonces el límite cuando x tiende a -1 de la función no existe. ¿Sí? Bien, veamos qué ocurre ahora cuando el límite que tenemos que sacar es de x tendiendo a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pararnos nuevamente y mirar el 0 estaría acá, el 0 del eje x, y ver qué funciones tendría que utilizar si voy a mirar al 0 por la izquierda y el 0 por la derecha. Si voy a mirar al 0 por la izquierda, tomaré entonces lo que sería la función verde, porque es la que se tiene que acercar a la izquierda del 0. Entonces me acerco y está tendiendo a un valor.
a ese puntito. Ese puntito, ese valor es 1. Por lo tanto, cuando x tiende a 0 por izquierda, el valor del límite es 1. Ahora, para el 0 por la derecha voy a mirar el gráfico rosa. Y en este caso me acerco por derecha, que también tiende a un valor, a ese puntito que también es 1. Entonces, en este caso, coinciden los límites laterales. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el límite cuando x tiende a 0 de la función, es el límite que está en rojo, existe y también es 1. ¿Sí? Eso ocurre porque los límites laterales coinciden. Bien, si yo quisiera sacar la imagen, o sea, hacer f de 0, lo que voy a mirar es que en el 0 corresponde el 1. Por lo tanto, f de 0 es 1. ¿Sí? Bien. Ahora, siguiendo con otro límite. Vamos a mirar qué pasa cuando el límite está evaluado en 1. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en el 1. Bien, y vamos a ver qué pasa por izquierda y por derecha. Por izquierda vamos a tomar la función rosa, que se va a ir acercando a ese punto que es j. Y por derecha vamos a tomar la violeta. ¿Sí? Vamos a ver entonces los valores que van a corresponder en cada caso. Por izquierda, entonces, me voy acercando, ¿sí?, a este puntito, y este puntito corresponde a el 2, ¿sí?, en el eje Y. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda es 2. Y vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 pero por derecha. Ocurre que si me acerco desde el gráfico violeta, por derecha me estoy acercando al puntito que corresponde al 3 en el eje Y. Por lo tanto, los límites laterales no coinciden, entonces el límite cuando x tiende a 1, el límite rojo que aparece ahí arriba, no existe. Bien. Y vamos a ver ahora el caso en el que el límite de esa función está evaluado en 3. Bien, vamos a mirar y vamos a ubicarnos nuevamente en el 3 del gráfico. 3 está acá. Y vamos a observar qué pasa por izquierda, qué pasa por derecha. A la izquierda del 3, el gráfico que debería mirar es el gráfico violeta. Porque a partir de ahí me acerco al 3 por la izquierda. Si nos damos cuenta, al acercarnos al 3 por la izquierda, me acerco, estoy tendiendo a un valor que en ese caso es el 5. ¿Sí? Entonces el límite, cuando x tiende a 3 por izquierda, es 5. Vamos a ver qué ocurre cuando el límite en realidad es por derecha. Entonces voy a tomar primero el gráfico gris como referencia y voy a observar los valores que estén cerquita del 3 por la derecha. En este caso tiende a ser puntito que tiene una correspondencia de 2 en el eje Y. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 por derecha es 2. Nuevamente los límites laterales no coinciden, ¿sí? Por lo tanto, el límite rojo, el límite cuando x tiende a 3 de f de x, no existe. Si lo que queremos hacer es evaluar, en ese caso, el valor de la imagen de la función cuando x vale 3, lo que hacemos es, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, los puntitos
sobre, digamos, el 3 son el puntito lleno, el puntito vacío. ¿Cuál de los dos agarro? El lleno. Entonces, en este caso, la función está definida para el 3, ¿sí? En, cuando y es 2, ¿sí? Esta sería la imagen de 3. Bien, y por último, lo que tenemos son los límites al infinito, de los que habíamos hablado al principio. En este caso, los límites al infinito, vamos a plantear el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Básicamente lo que implica es qué ocurre con el límite cuando x toma valores muy chicos, muy chicos, muy chicos, por eso x tiende a menos infinito. ¿Y qué ocurre con el límite cuando x tiende a más infinito? Sería cuando x toma valores muy, muy grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente observar el gráfico, pero hay que ver cuál de los gráficos hay que mirar, ¿no? Entonces, en el caso de el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando la x es cada vez más chica, o sea, hacia allá, vamos a ver qué ocurre en el gráfico azul, ¿sí? El gráfico azul. ¿Por qué? Porque es el último que aparece y que se dirige hacia allá. Y en este caso tendrá que tomar esa parte, ¿no? Si ustedes se fijan, ese gráfico va a seguir, obviamente, ¿sí? Y sigue hacia arriba, tomando valores cada vez más grandes. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es más infinito. ¿Por qué? Porque a medida que x se va alejando del cero en este caso, o sea, está tomando valores mucho, mucho, mucho más chicos, ¿sí? La correspondencia en la función, o sea, lo que la función me está devolviendo son valores cada vez más grandes. Entonces, por eso el límite es más infinito. Ahora, veamos qué ocurre cuando la función x, ¿sí?, toma valores cada vez más grandes, porque en este caso estamos hablando de x tendiendo a más infinito. O sea, cuando vamos para allá. Y cuando vamos para allá, para el más infinito, el gráfico que me va a mostrar eso es el gráfico gris que va para allá. Y para allá, acá, significaría valores cada vez más chicos. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito es menos infinito. ¿Sí? Entonces, eso es, en cuanto al gráfico, cómo sacar los límites al infinito, ¿no?